no se dieron cuenta del atardecer en primavera? O quizá poder oler el aroma de las flores. También poder degustar del sabor del café. Cuando hay un día nublado y tu cuerpo empieza a erizarse del propio frío, yo me pregunto, ¿qué pasaría si todo eso no existiera? ¿Sería un mundo gris, sin color, sin sabor, inoloro, insaboro? Buenos días, profesora y compañeros. Reciban mis más cordiales saludos. El día de hoy abordaremos un tema que es de suma importancia, ya que evoca en nosotros los seres humanos. Estamos hablando de la sensación y la percepción. Tengo cinco sentidos, ¿cuántos hay? High five. Tengo cinco sentidos, ¿cuántos hay? High five. Uno es ver, Dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco sentidos, tengo cinco. Empezaré con una cita, diciendo: para cada uno de nosotros, lo más importante es lo que percibe nuestro cerebro, lo que sentimos, lo que captamos de eso que llamamos realidad, que no es otra cosa que un concepto filosófico en el medio en que vivimos, que es de mucha materia y energía. Así señaló el psicobiólogo Ignacio Morgado, quien acaba de publicar su libro Cómo percibimos el mundo, Ariel. Y hablando así, nosotros siempre hemos considerado esto como un portal de acceso hacia el mundo, ya que a través de esto podemos ver el medio que nos rodea, poder interactuar con él y aún así poder velar por nuestra supervivencia. Aristóteles clasificó esto en 5: oído, gusto, olfato, tacto y visión. Y lo que a su vez progresivamente se ha ido incorporando lo que es la temperatura, el equilibrio, la posición corporal y el movimiento. Si hablamos de los sentidos, tenemos que tener en cuenta previamente que estos cuentan con un órgano sensorial, los cuales pasan por una experiencia. Estas llevan las señales al cerebro, entonces procesan la información de los receptores para poder dar órdenes a los efectores. Tenemos que tener en cuenta que está compuesto por 4 lóbulos, ya que mandan al área correspondiente. Estamos hablando del lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal. Cuando hablamos del parietal, estamos hablando de las áreas somatosensoriales y del gusto. Si estamos hablando del occipital, de la visión, del frontal, está relacionado con el olfato y temporal, el auditivo. Hablando de la visión, es el proceso por el cual desarrolla mandando impulsos nerviosos hacia el cerebro. Se convierte de energía luminosa a imágenes. Se encuentran los receptores, se encuentran en la retina, pero que vaya a la retina tiene que pasar por un proceso. Primero va la córnea, la pupila, el cristalino y después a la retina, donde se da el proceso con unas células especializadas. Ahí están lo que son los bastones y los conos. Los bastones son la sensibilidad de la luz y los conos vienen a ser lo que son los colores. Vamos a ver su vía hasta llegar al cerebro. Con el fin de convertir estos estímulos luminosos en eléctricos, se tiene que llevar el proceso en una sinapsis. Se va a dirigir hacia el nervio óptico. Entonces miremos aquí, se encuentra ya en la retina, está el nervio óptico, pasa por el quiasma óptico, mientras va por las cintillas ópticas, el tálamo y las radiaciones ópticas hasta la corteza visual, donde está el lóbulo occipital. Miren aquí, va el lóbulo occipital. La audición es la percepción de las ondas sonoras. Las de alta frecuencia molestan más que las bajas. Se dividen en oído exterior, oído medio y oído interno. En la cóclea es donde se encuentra lo que vienen a ser las células ciliadas, que son los receptores. Una vez estando en la cóclea, hace conexión con las células ciliadas con la primera neurona. Pasando esta hacia el tronco encefálico. Esta sería la conexión con la segunda neurona. Sigue el recorrido hasta llegar hasta el tálamo, donde se encuentra la tercera, para poder así ir a la corteza auditiva, que se llega a encontrar en el lóbulo temporal. Gusto
gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores que consumimos. Además que también cumple una función única los botones gustativos. Estos también pueden ayudar en la función de poder diferenciar entre alimentos que sean tóxicos. En esa parte hablaremos también que si son los quimiorreceptores los que son los botones gustativos. Las células de las papilas gustativas harán sinapsis con la primera neurona, siguiendo el recorrido ya que sus axones son parte del nervio gustativo, siendo las encargadas de llevar la información eléctrica al tronco encefálico. Hará contacto con el tálamo y finalmente llegará a transmitir a la corteza gustativa, siendo esta el olfato. Es el encargado de poder percibir los olores, el entorno que nos rodea. Tenemos que entender que en sí la placa olfatoria es donde están los receptores. Aquí las células de Schultz son las únicas con un axón llenas de células bipolares. Pasa por un proceso de células especializadas, lo que es la vía olfativa. Primero pasa por la cavidad nasal. Su recorrido llega a ser por el bulbo olfatorio. Su recorrido después es el lóbulo piriforme y de ahí pasa a lo que es el sistema límbico. No pasa por el tálamo. Dicen que hay unas investigaciones que para que termine todo este proceso tiene que irse a finalizar en el área de órbito frontal. Habiendo señalado esto, entonces quiere decir que corresponde a lo que es el área del lóbulo frontal. ¿No? Ahora vamos a hablar sobre el tacto. Aquí hay tres tipos de receptores, son los mecanorreceptores, los quimiorreceptores y los termorreceptores. En lo que constituye lo que viene a ser el tacto, el dolor, la temperatura y esas cosas. Basándonos aquí, vamos a hablar solamente de la epidermis y la dermis, todavía no de la grasa subcutánea. Ahora, vamos a hablar aquí lo que son las terminaciones, constituyen lo que son dolor de cosquillas. En toda la piel, los quimiorreceptores. Los de Merkel, sobre la sensación duro-blando. Los mecanorreceptores. Los de Ruffini vienen a ser también mecanorreceptores. Y los de Meissner vienen a ser los mecanorreceptores, junto con los Pacini. Vamos a hablar ahora de las vías. Todos tienen un punto referencial desde la médula espinal y todos terminan en también un punto que viene a ser la corteza somatosensorial primaria. Hablaremos en referencia al primer orden con los ganglios raquídeos dorsales. Sigue hasta los núcleos de Boli-Burdach. Pero aquí llegan al camino contrario, llegando al tálamo y finalizando aquí en lo que es la corteza somatosensorial primaria, viene a ser el lóbulo parietal. Hablemos del haz espinotalámico lateral. Incluyen lo que son el dolor y termorreceptores periféricos. Ingresa a la médula, de igual manera, haciendo estación en el asta posterior, cruzando el lado opuesto y llega al lado ventroposterolateral del tálamo, para ir después igual a la corteza. Lo mismo llega a pasar con el haz espinotalámico ventral, los generados en receptores de presión tacto y son mecanorreceptores, no discriminativos. Vamos a ver esta parte. Después de hacer estación en la asta posterior, pasa por la médula y cruza al lado contrario y asciende así al haz espinotalámico ventral, llegando también por el tálamo y finalizando en lo que es la corteza somatosensorial primaria, ahí lo vemos, y los tres con un punto de acceso, solamente al lóbulo parietal, finalizando este proceso. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones de la visión. Miopía. La miopía viene a ser la dificultad para ver estímulos desde lejos. El astigmatismo llega a ser la anomalía del ojo producida por una deformación en la córnea que provoca que la persona que lo padece vea los objetos de manera deformada. Hipermetropía viene a ser lo mismo que miopía, pero inversamente. Aquí ya no pueden ver a los estímulos de cerca. Si vemos en el estrabismo, consiste en una alteración de la alineación de los ojos, una distorsión, no apuntan en la misma posición. Si hablamos de cataratas, esto se puede evidenciar más en la gente mayor, ¿no? Porque es pérdida de visibilidad provocada por una progresiva opacidad de cristalino, como se puede apreciar en la imagen. Si hablamos de presbicia, también se puede evidenciar estos casos en las personas adultas de tercera edad,
ya que no pueden enfocar bien los objetos a corta distancia, por lo que tienen que alejarlos, como ven al señor alejando el celular para que pueda ver la información. Hipoacusia está producida en una sordera parcial. La presbiacusia se trata de una pérdida de audición progresiva que aparece en la población adulta a medida que va envejeciendo. Como se puede apreciar en la imagen, el señor ya adulto no puede escuchar lo que le dice la otra persona. La Meniere sería la pérdida de audición, presión o sensación de plenitud en los oídos y tinnitus, como se está apreciando en la imagen. Sordera cofosis o como también se llama anacusia. Es la dificultad o incapacidad total de usar el sentido del oído debido a la pérdida auditiva parcial. Pero eso puede tener solución, ya que se les puede poner un aparato especializado para que pueda... Cáncer de lengua. Viene a ser una forma cancerígena más frecuente de la vía vocal. Puede darse por malformaciones congénitas. Ageusia, la pérdida o reducción del sentido del gusto. La disgeusia viene a ser la distorsión al momento de saborear estos alimentos. Y la apogeusia, escasa capacidad de degustar. Según el manual MSD para profesionales, proveedor de fuente confiable de información médica, señala que la hiposmia es la pérdida parcial del olfato, la anosmia viene a ser la pérdida total de este, la hiperosmia es el aumento de olfacción y la disosmia es el tipo de alteraciones que afecta a todos los olores. Alteraciones del tacto. La hipoestesia viene a ser la disminución de la sensibilidad, la anestesia, la pérdida completa de este, la hipoalgesia, la disminución de la percepción del dolor. La disestesia viene a ser la sensación normal dolorosa relacionada o no a un estímulo. La hiperalgesia viene a ser el dolor exagerado de este estímulo. Y la parestesia viene a ser las sensaciones normales espontáneas, como hormigueos, pinchazones, quemazón. Vamos a hablar sobre percepción y gnosis. Sabemos que sensación ya es llevar toda esta información hasta el cerebro, pero para esto necesitamos interpretarlo. Vamos a ver los tipos de percepción, que son rápidos y fáciles. Auditiva, que es capacidad para reconocer sonidos. La táctil, para poder manipular objetos, reconocerlos. Olfativa, capacidad para poder oler. Visual, capacidad para poder reconocer un estímulo mediante la vista, dando su significado, reconocimiento de rostros y cosas así. Pero hablando también de percepción, para que pueda ver todo este proceso, tiene que ir a interferir lo que es la cognición, que es un sistema de componentes interrelacionados para poder hacer todo un proceso y así llevar a cabo la información. Vamos a hablar sobre sus componentes. Son la percepción visual, las habilidades espaciales, la atención, la memoria, desempeño de tarea y funciones ejecutivas. Sin estas 6 no se va a poder procesar. Tiene que pasar por todo un proceso, un funcionamiento para que la información pueda ser recibida, captada y así poder responder a diferentes estímulos. Ahora, si queremos nosotros hablar de gnosias, que son el conocimiento junto con percepción, llevándolo siempre a una alteración, vamos a hablar sobre los tipos de gnosias. Hay, como ya se ha mencionado, táctiles, auditivas, olfativas, gustativas, visuales y de espacio. Las visuales y de espacio llegan a ser lo mismo, prácticamente. Corta. Pertenecen a lo que son las zonas somatosensoriales. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de gustativas, ageusia, que es la incapacidad para poder reconocer sabores, y aún así una infinidad de agnosias hay, las cuales aquí solamente hemos mencionado 6, y llegan a ser la incapacidad, trastornos o distorsión de estos. Para la interpretación de cada estímulo ha tenido que pasar previamente por un proceso. Eso viene a ser como primera conclusión ante este tema. De segundo, no hay, por ejemplo, un área más importante que otro, porque todos en sí llegan a tener gran importancia, los mentales, ya que todo esto involucra estos temas. Ahora, sin la atención no hay memoria, sin la memoria no hay percepción, no hay conocimiento nuevo adquirido que ya hayas tenido antes y puedas modificarlo, un andamiaje y otras cosas. Tenemos que tener en claro que todos se relacionan entre sí y todos tienen que estar siempre en constante funcionamiento y equilibrio.